Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, queridos hermanos y hermanas. Nos llena de alegría llegar a ustedes a través de este canal para brindar información adicional y ayudarles a comprender lo que está ocurriendo durante esta importante transición planetaria, así como los mencionados días de oscuridad. La información que compartiremos contiene códigos de luz esenciales que actúan como un antídoto para neutralizar la inseguridad y la energía del miedo generadas por suposiciones equivocadas sobre este evento. Existen muchos malentendidos que suelen generar cierto pánico y desencadenar energías densas, lo cual no es beneficioso. Por ello, deseamos aclarar cómo serán esos días y por qué son necesarios. Queremos que, en lugar de experimentar miedo, aquellos de ustedes que están despiertos obtengan una visión más clara de este periodo, que transformará de manera permanente el curso de la vida en su planeta. Sabemos que muchos han reflexionado sobre este tema durante eones, no durante 320.000 años como algunos piensan, sino durante 156 millones de años. En aquel entonces, se estaba creando una nueva especie. La especie humana original, que habitó la Tierra durante un extenso periodo. La Tierra actúa como un punto de acceso a diferentes partes del universo, como Sirio, Andrómeda, las Pléyades, Orión, entre otras. Esto facilitaba que diversas civilizaciones accedieran al planeta conocido como Agartha hasta los tiempos de Lemuria y Atlántida. Tras la caída de estas dos civilizaciones, el planeta pasó a llamarse Gaia para civilizaciones futuras. Aunque actualmente lo llaman planeta Tierra, para nosotros el nombre original de su hogar sigue siendo Agartha debido a su ubicación de fácil acceso para varias civilizaciones en el vasto universo, un lugar lleno de conexiones cósmicas. Agartha fue seleccionada con el propósito de crear una nueva especie, una especie que pudiera ingresar libremente a otras dimensiones y explorar diferentes orbes a través de portales interdimensionales. Estos seres poseían cuerpos que funcionaban como vehículos capaces de utilizar estos portales sin depender de otros vehículos o condiciones externas. En el proceso de desarrollo de esta especie perfecta, participaron genetistas, científicos y otros expertos. También estaban presentes los Draco, quienes tenían la intención de separar a esta especie de la fuente creadora, reduciendo su conexión con la luz del Sol central, que ya se encontraba relativamente distante. El interés de los Draco radicaba en comprender cómo se desarrollaría esta especie sin estar constantemente conectada y qué sucedería si se aventuraba más allá del Sol central, perdiéndose o desconectándose de la fuente. Inicialmente, esta idea parecía ser positiva para el Consejo Galáctico. También se planteó la hipótesis de que una especie tan evolucionada, creada después de un extenso trabajo tecnológico y una considerable inversión de energía, requeriría mayor seguridad. Desconocían lo que les deparaba en el infinito del universo, y querían asegurarse de que esta especie tuviera las herramientas para enfrentar lo desconocido con sabiduría y valentía. Por ende, se ideó un plan para establecer una protección aún más sólida, que no solo impediría la entrada al planeta, sino que también obstaculizaría la posibilidad de abandonarlo. Sin embargo, surgió la conciencia de que esto podría convertirse en algo irreversible, ya que todos podríamos quedar atrapados en este orbe. Aunque intentamos revertir la situación en el Consejo, los Draco percibieron que habían adquirido un poder superior en este cuadrante y exigieron que todos siguieran sus sugerencias.
Creían merecer una posición destacada en el Consejo debido a su poder bélico superior y mayor control sobre la creación, desarrollado con la colaboración de todos nosotros. Naturalmente, el Consejo nunca aceptaría esto, y algo similar a esta discordia provocaría, millones de años después, la caída de Atlántida y Lemuria. Aquellos bajo los velos de protección que se estaban creando optaron por salir antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, algunos decidieron quedarse, como las 12 conciencias que se sacrificaron para mantener viva en el corazón de cada ser humano la llama del amor incondicional de la fuente. Estas conciencias dieron origen a las 12 calaveras de cristal hace 66 millones de años. Además, los arcontes invirtieron los polos magnéticos de Agartha, sabiendo que esto la volvería más densa. Esto se debe a que todo lo que gira en sentido contrario a las agujas del reloj genera densidad, mientras que lo que gira en sentido de las agujas del reloj es más sutil. En la actualidad, Agartha gira en dirección opuesta al flujo natural del cosmos, lo cual explica la formación espiral en sentido horario y todo en el universo. Para mantener esta posición invertida, la Luna fue estratégicamente ubicada, siempre girando en la misma dirección. Estas modificaciones fueron realizadas con la certeza de que la Tierra no regresaría a su eje normal. Sin embargo, estas alteraciones se llevaron a cabo de manera abrupta, provocando la extinción de los dinosaurios. Después de este episodio, Agartha experimentó otras reinicializaciones, entre ellas el diluvio, causado intencionalmente por una especie no luminosa que aún busca controlar el planeta y desencadenar catástrofes globales. El diluvio fue provocado por el impacto de la Luna con el océano, haciendo que las aguas se elevaran y cubrieran todo el planeta. Aún hoy se pueden observar signos de este impacto y el desplazamiento del agua en las cimas de las montañas en Portugal, África y otras áreas en la superficie del planeta. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Donde antes se encontraba el Océano Índico, se formaron las colinas del Himalaya, la cadena montañosa más alta del planeta, situada entre la llanura al sur y el altiplano tibetano. La inversión de los polos magnéticos de la Tierra hacia su posición original comenzó en 2009. En 2013, un gigantesco meteorito se dirigía hacia la Tierra, amenazando con provocar un cataclismo mundial. Sin embargo, la flota galáctica desintegró el meteorito, colisionando solo una pequeña parte que impactó en Rusia, causando solo algunas heridas sin ninguna pérdida de vidas. La Tierra ha estado siendo alineada gradualmente por las flotas galácticas para volver a girar en sentido horario, evitando así catástrofes significativas y la extinción de la especie humana. Desde 2009, dos enormes naves cósmicas, la nave del Arcángel Miguel y la nave Cine de los Arcturianos, están posicionadas y se acercan. Estas naves están compuestas por conciencias, y dentro de ellas hay otras conciencias, los humanos en su forma original utilizando el 100% de su capacidad cerebral. Los seres cósmicos tienen la capacidad de asumir cualquier forma que deseen, como el caso del Arcángel Miguel, quien puede proyectar una nave llamada Asmus al manifestar su conciencia. La Tierra, al igual que la Luna, posee una fuerza gravitacional, y la posición antihoraria artificial en la que fue colocada por los arcontes requiere la intervención de otras fuerzas gravitacionales, para regresar a su posición original. Estas fuerzas gravitacionales son las naves cósmicas, en este caso, la nave del Arcángel Miguel y la nave Cine de los Arcturianos.
Estas naves interfieren en la rotación de la Tierra, disminuyendo su giro a medida que se acercan. Una vez completado este proceso, las naves se alejarán lentamente, permitiendo que la Tierra recupere gradualmente su rotación en sentido horario. Cada nave se posiciona en una extremidad de los polos magnéticos de la Tierra, contribuyendo a reducir la rotación del planeta hasta detenerse por completo. En los momentos finales de esta intervención, una de las naves se colocará frente al Sol, deteniéndose y luego alejándose para que la Tierra retome su giro en sentido horario. Este proceso delicado busca restablecer la armonía natural del planeta, sin ocasionar movimientos bruscos, guiando su evolución de manera cuidadosa y gradual. Este trayecto tomará 3 días, dando lugar a los 3 días de oscuridad. Durante este tiempo, la nave completará su recorrido, permaneciendo entre el Sol y la Tierra y regresando por el mismo lado por donde ingresó. Los dispositivos eléctricos, electrónicos y todo lo que contiene electricidad y electromagnetismo dejarán de funcionar debido a la cercanía de estas naves. Días antes, todos los seres del planeta Tierra recibirán una señal, una advertencia visible y sonora, anunciando lo que está por acontecer. La Madre María realizará un último llamado, hablando al corazón de todos sus hijos e hijas, eliminando cualquier duda, especialmente para aquellos que están despiertos y comprenden claramente la señal. En este día, todos los seres humanos y no humanos dotados de un cerebro, ya sea humano o animal, se verán paralizados junto con el planeta Tierra. La conciencia de todos estará activa, siendo testigos de todo lo que ocurre a su alrededor, pero incapaces de moverse. Aunque esta situación puede generar temor, no hay razón para preocuparse, ya que cuando la rotación de la Tierra retome su giro original, recuperarán todas sus habilidades y coordinación motora. Durante la parálisis, todas las dimensiones paralelas a la dimensión humana se desconectarán. Aquellos seres de otras dimensiones que han estado colaborando con ustedes en las últimas décadas, entre ellos se encuentran los dragones de luz, las salamandras, las hadas, los gnomos, los duendes, los elfos, los guardianes de los elementos y los guardianes de la naturaleza, entre otros. Al observar esta presencia y darse cuenta de la conexión existente, comprenderán lo sagrado de este momento. Los humanos que despierten a su divinidad y estén presentes en esos momentos verán la interconexión de todas las dimensiones, marcando un periodo de unión y entendimiento. Queridos, comprendan que estos 3 días de oscuridad no deben ser temidos. En lugar de eso, véanlos como un tiempo sagrado para la introspección y la conexión con su esencia divina. Es una oportunidad para liberarse de viejos patrones y abrazar la luz que reside en su interior. Aprovechen estos días para meditar, rezar y enviar amor a todo el planeta. Sientan la presencia de sus guías y protectores, quienes estarán con ustedes, asegurando que todo ocurra en perfecta armonía. Recuerden que ustedes son seres de luz, capaces de crear y manifestar su realidad. Confíen en el proceso y en la divina providencia que está guiando esta transición. Estos 3 días marcan el amanecer de una nueva era, una era de mayor conciencia y conexión con el universo. Sean valientes, mantengan la fe y permitan que el amor guíe cada uno de sus pasos. Con infinito amor y luz. Gracias, somos el Alto Consejo de Sirio. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.